Bueno, damas y caballeros, cordial saludo. Venga, una introduccióncita. Tenemos unos productazos que sí les va a gustar. A ver, ¿qué dice la inteligencia artificial de los productos y las artesanías? ¿Qué tenemos? ¿Qué artesanías para consultar? Tenemos cafecitas, galletas llamadas cafecitas. Entonces tenemos chocolate Salento y galletas cafecitas. Pues, ¿qué nos puedes decir, inteligencia artificial, acerca de estos productos? Aquí tienes ficha científica y descriptiva de los productos colombianos que aparecen en sus fotos. Chocolate Salento a 85% de cacao, galletas cafecitas del Quindío. Sí, delicioso. Chocolate Salento, tipo de producto, barra, 85% de cacao. Chocolate oscuro o chocolate amargo, de alta concentración de cacao. Características: contenido de cacao 85%, peso aproximado 60 gramos, origen cacao colombiano. Tipo chocolate negro o amargo, peso aproximado, ese chocolate cuesta 60 gramos según la etiqueta de su foto. Ingredientes: pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar. Tiene pasta de cacao y manteca de cacao. Este tipo de chocolate suele tener pocos ingredientes y alta pureza de cacao. Perfil del sabor: sabor intenso, profundo. Sabor intenso y profundo a cacao. Amargo, marcado como poco dulce. Aromas naturales del grano. Propiedades nutricionales: alto contenido antioxidantes, que el cacao es antioxidante. Contiene magnesio, contiene hierro, menor cantidad de azúcar que el chocolate con leche. Energía aproximada: consumirse solo, acompañado con café o vino. Acompáñalo con un cafecito. Chocolate amargo, acompáñalo solo o con vino o con café. Café Quindío, galletitas, tipo de producto con fe colombiano. Producto típico del departamento de Quindío, saber a café, sabor a café. Presentación en paquetes. Ingredientes: harina de trigo, azúcar, café colombiano, mantequilla, grasa vegetal, huevos, aromas naturales. Perfil del sabor: dulce con notas de café. Textura crujiente, aroma a café colombiano. Este producto está asociado a la cultura del eje cafetero, una región famosa por la producción del café de alta calidad. Snacks: acompañamiento café, chocolate caliente, postres. Chocolate Salento, oscuro amargo, cacao 85%. Cafecitas, galletas dulces. Chocolate Salento es un producto gourmet, alto contenido de cacao. Las galletitas cafecitas son un snack dulce, representan tradición cafetera. Una ficha científica completa de estos productos colombianos. O un análisis cultural económico del cacao, el café, el Quindío. Patrimonio gastronómico. Cultural. Bueno, ¿cómo es el análisis en el patrimonio gastronómico? Pues tenemos chocolate Salento y galletas cafecitas del Quindío. Contexto cultural: ambos productos provienen asociados con el eje cafetero colombiano, región Quindío, Risaralda, Caldas. Esta región es reconocida mundialmente como el cultivo del café y el paisaje cultural. 2011, la UNESCO declaró paisaje cultural cafetero como patrimonio mundial. Agricultura, arquitectura, rural, economía del café. Estos productos reflejan directamente la identidad cultural. Cultura del cacao. Cacao ha sido cultivado desde épocas prehispánicas. El cacao ha sido cultivado desde épocas prehispánicas por pueblos indígenas. Muiscas y Tairona. ¡Wow!
¡Wow! Ya encontré el tema, muchachos. Los muiscas y los tairona comparten un origen común dentro de la familia lingüística chibcha. Ambas fueron sociedades precolombinas, avanzadas en Colombia, que se destacaron por su orfebrería, agricultura organizada, prácticas comerciales como el trueque, estructura social jerarquizada bajo la mano de los caciques y una visión espiritual politeísta vinculada a la naturaleza. Aquí te detallo principalmente las similitudes entre los muiscas y los tairona. Oye, ¿qué piensas? Si sabes tanto, ¿cuál es la similitud entre los muiscas y tairona? Raíz cultural y lingüística tienen la misma raíz lingüística, por ejemplo. Me estás diciendo que tienen la misma raíz lingüística, sí. Ambas civilizaciones pertenecen a la gran familia chibcha, lo que les otorgaba 1. Bases culturales. 2. Bases sociales lingüísticas comunes antes de su desarrollo independiente. Maestría en las orfebrerías, se volvían maestros orfebres. Fueron expertos metalúrgicos, creando piezas de oro y aleaciones altamente sofisticadas, las cuales tenían un profundo valor ceremonial y también un estatus social, las cuales tenían un profundo valor ceremonial, sí, y de estatus social. Organización jerárquica, sí, ambas sociedades estaban organizadas en cacicazgos. Estás hablando que los caciques les van a llamar ahora cacicazgos, con una estructura social estratificada que incluía gobernantes, claro, caciques, líderes religiosos, claro, sacerdotes o chamanes, guerreros artesanos y agricultores. Guerrero, artesano o agricultor. Economía basada en la agricultura. Practicaron una agricultura intensiva. Siendo el maíz fundamental, mantuvieron redes de intercambio comercial. ¿En serio? Muiscas, ¿en serio, tairona? Mantenían una red de intercambio comercial activos mediante el trueque, facilitando por su ubicación y la capacidad de producir excedentes. Cosmovisión politeísta. Adoraban a los fenómenos de la naturaleza como el sol y la luna y las estrellas, la laguna y las piedras. Laguna, piedras, sol y luna y estrellas como entidades divinas, manteniendo un profundo respeto y conexión espiritual. Desarrollo artesanal. Además del oro, ambas culturas sobresalieron en la producción de cerámica, textiles, adaptando sus técnicas a los recursos de sus respectivas regiones, a las técnicas y a los recursos de sus respectivas regiones. Técnicas, sí. Los muiscas y los tairona fueron dos civilizaciones más avanzadas en la época precolombina. De las más avanzadas en la época precolombina. Aunque vivían en entornos geográficos muy distintos, compartían varios pilares. Misma familia lingüística, pertenecían a los chibcha, que indican un origen común, un origen cultural común, orfebrería excepcional. Eran maestros del trabajo del oro y la tumbaga, aleaciones de oro con cobre. ¿Cómo se llamaba la aleación del oro con el cobre? Ustedes andan de mucha tumbaga, aleación del oro con el cobre. Tumbaga, aleación precolombina de oro con cobre, a veces con plata, también meten un poco de plata, ampliamente utilizadas en la orfebrería en América Central y del Sur para crear objetos ceremoniales, sí. Figuras como el tunjo era apreciada por su bajo punto de fusión, lo que facilitaba el moldeado. Bajo punto de fusión, eso significa que facilita un buen moldeado, permitiendo un acabado dorado, brillante, siendo más abundante y siendo más fácil de trabajar que el oro puro.
como tenía una aleación el oro, ¿con qué? Aleación con el cobre, con la plata. Entonces, se permitía brillar y abundante, era más abundante y era más fácil trabajar el oro cuando estaba en sus aleaciones con el cobre y la plata. Y fácil de trabajar que el oro puro. ¿Me entiendes? Sí. Hay una composición de mezcla con oro y con cobre. A menudo en una proporción de 30 de oro, o sea, lo poquito, oro. Lo más era el cobre. Hay un origen, el término es de origen malayo, pero ha adoptado para describir las aleaciones nativas americanas. Significa, fue fundamental para culturas como los Quimbaya. 1. Como los Tairona. 2. Como los Muiscas. 3. Y estas aleaciones del oro con el cobre y la plata representan estatus, espiritualidad, ofrendas a sus dioses. Propiedades. Es un metal quebradizo, pero que permite técnicas de dorado. Dorado por su color oxidado por oxidación, eliminando el cobre superficial para que finalmente resalte el oro que está en dentro. O sea, hace la aleación con cobre para que finalmente quede el oro resplandeciendo. En joyería, y el término también se refiere a una sortija o un anillo. Bueno, qué interesante, muchachos. El tumbaga, la tumbaga. Ustedes dos andan de mucha tumbaga. Una aleación entre oro y cobre. Pues la tumbaga es una aleación metálica compuesta principalmente por oro y cobre. Fue desarrollado ampliamente, utilizado por diversas culturas precolombinas en Mesoamérica, Suramérica, para la creación de objetos ceremoniales, joyas, ornamentos. Una composición, sí, no tiene una proporción fija, pero generalmente hay unas oscilaciones entre 10% o 30% de cobre mezclado con oro. Algunas piezas modernas pueden contener hasta el 70% de cobre. Punto de fusión. El cobre reduce significativamente el punto de fusión del oro. ¿Qué pasa cuando se juntaba el oro con el cobre? Que el cobre hacía que el punto de fusión disminuyera, facilitando entonces el trabajo de la fundición a los antiguos artesanos. Mira la inteligencia tan profunda. Pusieron aleaciones con el cobre para que el cobre bajara el punto de fusión del oro y entonces facilitaría el trabajo de los artesanos. Trabajo de fundición acabado mediante procesos químicos térmicos. Los artesanos lograban que la pieza pareciera de oro puro, técnica conocida como dorado por depauperación. La técnica dorado por depauperación. Depauperación, dijiste, sí, es una técnica, muy bien. Término dorado de depauperación. No corresponde a un concepto técnico, pero sugiere un fenómeno socioeconómico, la explotación extrema de recursos como el oro, que en lugar de generar riquezas sostenibles, en vez de generar riqueza sostenible, conlleva el empobrecimiento, la depauperación progresivo de la población y el entorno. Paradoja de la abundancia. Comunidades asentadas sobre riquezas naturales, como eran los indígenas con el oro, que sufren precariedad, o hoy en día Venezuela con el petróleo. Sufren precariedad, violencia, falta de servicios básicos. Hay un impacto socioeconómico. La minería extractiva a menudo crea economías. Cuando se habla de minería extractiva, crea economías de enclave donde el beneficio se concentra en grupos criminales. El beneficio es para los criminales cuando se habla de una minería extractiva.
mientras la población local se empobrece debido a la degradación ambiental, la falta de alternativas económicas. Ciclo de precariedad. La dependencia de un recurso agotable conduce al finalizar la bonanza, a una situación de mayor vulnerabilidad. O sea, están dependiendo de un recurso que es agotable. Al finalizar la bonanza, a una situación de mayor vulnerabilidad, abandonando lo que era inicial. Pues mira, en el contexto de la restauración y del arte, el término de dorado por depauperación se refiere a una técnica metalúrgica también llamada gold depletion, utilizada principalmente en la orfebrería precolombina. ¿Me podéis hablar de la orfebrería precolombina en quimbayas y muiscas? Claro que sí, para que los objetos de la tumbaga para que la técnica de la tumbaga en los objetos pareciera entonces un oro puro. Creo que tienes que hablar entonces de los tunjos. Que antes de que se me olvide, ¿qué son los tunjos, muchachos? ¿Qué es carajos? Es un tunjo. Es una pequeña figura antropomórfica, zoomórfica, elaborada por los muiscas, como parte de su arte. Los tunjos estaban hechos de oro o tumbaga, una aleación de oro, plata y cobre. ¿Qué significa un tunjo? ¿De tunja o qué? Pues claro, es una pequeña figura antropomórfica, zoomórfica, elaborada por los muiscas como parte de su arte. Los tunjos estaban hechos de oro, de aleaciones de oro. Perfecto, me parece. El tunjo en chunzo o chunzua es una pequeña figura antropomorfa, zoomorfa, elaborada por los muiscas como parte de su arte. Los tunjos estaban hechos de oro y de tumbaga, una aleación de oro, plata y cobre. Muy bien. Ya sabemos las relaciones con el cobre. Lo que hace el cobre es reducir el punto de fusión para que la técnica del horno, se cocinan en el horno, pues entonces se deje moldear mejor con el cobre. Los muiscas usaron sus tunjos en muchos casos en su religión, y estas pequeñas figuras de ofrendas, está diciendo que los tunjos eran como ofrendas. Ofrendas se han encontrado en algunos lugares del altiplano cundiboyacense. Tendrías que hablar de el altiplano cundiboyacense. Los tunjos se usaban como piezas de ofrenda para comunicarse con los dioses y cuando los muiscas pedían favores a sus deidades. Los muiscas, organizados en su confederación muisca, exhibieron una de las 4 civilizaciones más avanzadas de la América precolombina. Mientras que los aztecas, mientras que los mayas, mientras que los incas eran famosos por su gran arquitectura, con templos, pirámides, ciudades, los muiscas vivían en simples bohíos de madera. ¿Qué es un bohío hoy? ¿Cómo te inventas de palabra? Un bohío. ¿Qué es que un bajareque? ¿Qué es que un bajareque, bareque, fajina? Se refiere a un sistema de construcción de vivienda a partir de palos y de cañas y entretejidos. Palos, cañas entretejidas, con recubrimientos también de barro. Esta técnica se ha usado desde épocas remotas para la construcción de vivienda en pueblos indígenas en América. Los bohíos de madera y cañas. La habilidad principal de los muiscas era su orfebrería, muchachos. Los muiscas fabricaban piezas pectorales. El pectoral. Fabricaban narigueras, pendientes, placas, poporos, esas peloticas ahí en un florero, y otras figuras de oro que intercambiaban con los grupos indígenas circundantes, como los musos, como los panches, como los guanes, como los pijaos y otros. Uno de los hallazgos más comunes de estas figuras de oro o tumbagas son los tunjos. Entonces tenemos tunjo y tunjo zoomórfico, que es varios animales en uno.
¿En serio? Sí. Entonces, ¿qué son los poporos? El poporo es un instrumento de la cultura ancestral tairona y quimbaya y de las culturas contemporáneas de los pueblos arhuacos, cancuamos, cogis y huigua en Colombia. Forman parte del patrimonio cultural. Bueno, y si sabes tanto quiénes son los musos, con Z, muzoz, muzoz, son los grupos indígenas de Colombia que se asentaron en el territorio actualmente que corresponde al municipio de Muso, municipio vecino en los departamentos de Boyacá. ¿Me puedes decir que de pronto en el departamento de Boyacá, en Villa de Leyva, Sogamoso, los musos estaban ahí? Sí. También estaban en Santander, también estaban en Cundinamarca. Son reconocidos por su carácter belicoso y los conflictos que tuvieron los musos. ¿En serio? Sí, mira, los musos eran conocidos como la gente de las esmeraldas. Del mismo modo que se recuerda a los muiscas como la gente de la sal. ¡Ey, muisca! ¡Ey, cari muisca! Lleva la sal. ¡Ey, cari muso! Lleva las esmeraldas. Son un grupo indígena de Colombia que se asentó en los territorios que actualmente corresponden al municipio de Muso, municipios vecinos al departamento de Boyacá, Cundinamarca, Santander. Son reconocidos por su carácter belicoso conflictivo que tuvieron con los muiscas y la posesión de las tierras en las vertientes de la cordillera oriental. Descienden de la rama costeña. Me estás diciendo que los musos descendían de la rama de los costeños, de los pueblos caribeños, lo cual se determinó según su idioma, compartiendo muchos rasgos similares de los caribeños. Su territorio limitaba por el sur con el río Negro, a partir de la cual habitaban los panches por el occidente, musos al oriente, panches al occidente, con el río Magdalena. Entonces, que tenían los panches, los musos, en el río Magdalena. Por el norte, también con el área selvática del río Carare, antiguo territorio de los yariguíes. Y por el oriente con el territorio muisca. Por el oriente con los muiscas, del valle del Ubaté. Mirá lo que es Ubaté. Mirá lo que era Chiquinquirá. Mirá lo que era el río Pacho. Pues ellos, ahí estaban los muiscas. Ellos construían puentes rudimentarios para poder moverse fácilmente entre ríos. ¿En serio? Sí. Mira, los musos se organizaban en diferentes clanes, sin un líder permanente, aunque se respetaban las autoridades religiosas. Con los conas, su equivalente de Mohan, y los conflictos eran arbitrados por los ancianos conocidos como imas. Entonces, dentro de los musos había una autoridad religiosa de los Conan, que sí se respetaban la parte de la autoridad religiosa, y los conflictos eran arbitrados por los ancianos conocidos como imas. Los clanes de los musos solo elegían caciques. Dentro de los clanes elegían caciques durante tiempos de guerra, según su mérito, según su belicosidad. Entonces, que en medio de los clanes elegían caciques en tiempos de guerra, según su mérito, según su belicosidad. Estaba prohibido que dos miembros de un mismo clan se casaran entre ellos. Dos miembros de un mismo clan no se podían casar, por lo que distintos clanes intercambiaban a sus hombres y a sus mujeres cuando cumplían 16 años. El clan de aquí con el clan de allá. Los matrimonios eran decididos por las familias. Y antes de poder casarse tenían que pasar por una serie de pruebas. Los partos se realizaban cercanos a los ríos. Las madres tendrían a sus hijos en brazos hasta los 3 años de edad. Luego, cuando el niño cumplía 4 o 5, se les asignaba un nombre. Póngale nombre a los 4 años, a los 5. Usualmente esto era referencia a alguna planta y el nombre era relacionado a alguna planta, o alguna roca, o algún río, o algún cerro. Tenían esclavos
conocidos como chingamana. Esclavos chingamas. Usualmente eran individuos de otras etnias, prisioneros, tapacaes. También se mencionaban en las crónicas que habitaron muiscas entre pueblos chipchas. Habitaron muiscas y otros pueblos chipchas, aunque estos podrían ser chingamanas, o sea, esclavos. Guerra. Se recuerda a los musos como un pueblo belicoso, aunque esto puede estar muy influenciado por los muiscas. Cuando eran atacados, ellos formaban coaliciones, elegían a un cacique como líder militar según su mérito, similar a la cultura de los mapuches con los toqui, pero también saqueaban pueblos cercanos, usualmente saqueaban a los muiscas por recursos, pensando en esclavos. Se sabe que ellos también canibalizaban a sus prisioneros de guerra. Las armas principales de los musos era la macana, pero más importante era el arco y la flecha. La macana. Los musos envenenaban sus flechas de forma similar a otros pueblos caribeños, como los agua, como los emberá. También creaban trampas con flechas envenenadas, similar al de los vietnamitas durante la guerra de Vietnam. Historia. Antes del contacto con los españoles, los ancestros de los musos fueron parte de los grupos caribeños de la costa, quienes se hicieron con el territorio alrededor del río Minero. Comerciaban, atacaban a pueblos cercanos, mayormente a las confederaciones muiscas. Durante el reinado del Sipa Nemequene, establecería una frontera con los musos para poder comercializar pacíficamente, aunque en el 1518 los musos invadirían Ubaté con el fin de capturar esclavos. Estos musos no esperaban la conquista de los españoles, estaban felices conquistando Ubaté. Gracias al Sipa Nemequene, también llamado Nimukine, Nemequene fue un Sipa de Bacatá que gobernó durante 24 años desde el 1490 al 1514. Fue considerado como el mayor legislador de los muiscas. Después de la leyenda de Bochica y Nompanén, creó una norma legal, el Nemequene. Creó una norma legal conocida como el Código de Nemequene, cuyas leyes estuvieron vigentes incluso hasta algún tiempo después de la conquista española. Durante su reinado se consolidaron las fronteras de Zipazgo. Durante su reinado se consolidaron las fronteras del Sipa. Se consolidaron las fronteras del Zipazgo, sometiendo para ellos a los múltiples rivales internos. Sometiendo múltiples rivales. Hueso de jaguar, interpretado erróneamente por los españoles como hueso de león, y fuerza de jaguar. Se trata de una palabra compuesta por dos vocablos y era pronunciada por los muiscas de manera intermedia, pero era más cercana a la E. Nemequene. Nemequene, en el 1490, murieron el Sipa Sahuamanchica y el Saque Michúa en la batalla de Chocontá. Mira que qué pasó en Chocontá, pues que murieron el Sipa Sahuamanchica y que también el Saque Michúa en la batalla de Chocontá. El sucesor de Sahuamanchica fue su sobrino. Sube al gobierno del sobrino, el general de los ejércitos del Zipazgo, Nemequene, quien recién entronizado estaba en el trono, convocó a un consejo de usaques, nobles de sangre pura, los usaques, nobles de sangre pura, para nombrar a su sobrino Tisquesusa como príncipe, heredero y general de los ejércitos. ¡Ey, príncipe! ¡Ey, sobrino! Tisquesusa, sobrino de Nemequene,
Entonces Nemequene confió en Tisquesusa, el mando de 40.000 guechas, guerreros muiscas, las huechas, con la misión de someter a los sutagaos. Vamos a someter a los sutagaos, que al enterarse de la muerte del Sahuamanchica se habían sublevado con el ánimo de recuperar su independencia y liberarse del yugo del cipazgo. Se querían liberar del yugo del Zipa. Encomendada esta misión, Nemequene se ocupó de reunir otro ejército para hacer frente a nuevas invasiones de los panches, quienes también se habían sublevado al enterarse de la muerte del Sahuamanchica. Mira todo lo que trajo el Zipa Sahuamanchica cuando murió en el 1490. Oye, Sahuamanchica, ¿qué fue esa vaina llamado Sahuamanchica? Zacuán era el Zaguán Machica. Fue el segundo Zipa del que se tiene conocimiento, aunque se le suele considerar como el primer Zipa histórico, puesto que los datos sobre su vida son muchos. El Zaguán Machica, pues que fue el segundo Zipa del que se tiene conocimiento, aunque se suele considerar como el primer Zipa histórico, puesto que los datos sobre su vida son mucho más abundantes que el de su predecesor, que era Meikuchuca. Adelante, Zaguán Machica. Zaguán Machica gobernó durante aproximadamente 20 años, desde el 1470 hasta el 1490. Su gobierno se caracterizó por la expansión territorial del Zipazgo, al que se agregó con ustedes, Sahuamanchica llegó a la provincia de Fusagasugá. Mira, con una conquista militar de Sahuamanchica llegaste hasta Fusagasugá. Mejor dicho, es un municipio colombiano capital de la provincia de Sumapaz. Fusagasugá, provincia de Sumapaz, ubicado en el departamento de Cundinamarca, con una población 170.000 habitantes. Es el segundo municipio más poblado del departamento, después de Soacha. Es el departamento. Dicen que Fusagasugá es un departamento. Después de Soacha, mediante la conquista. ¿Y qué pasó con la batalla de Chocontá, muchachos? Bueno, eso ya vamos a conocerlo después en su tiempo. Entonces, que la gran maravilla era que estaba Sahuamanchica en Chocontá y que pudo llegar hasta Fusagasugá. Sahuamanchica libró continuas batallas contra sus enemigos, los panches, los sutagaos, y contra los rivales al interior de la Confederación Muisca, al interior de toda una familia muisca, no, de la Confederación Muisca. El Saque Michúa y los caciques rebeldes al interior de Zipazgo. Bueno, si sabes tanto quiénes eran los panches. Son un pueblo indígena que habitaba entre el río Magdalena y sus cuencas, desde la hoya del río Gualí hasta el río Negro al nororiente, hasta la hoya del río Coelho, sur-oriente, y Fusagasugá. Entonces, que los panches, que los pijados dicen, sí, pijados en Tolima, pero también los panches estaban allí en el Tolima. No, o sea que no eran los únicos, los pijados. Panches, eran tolimenses los panches. Y también los enemigos de Sahuamanchica no solamente eran los panches tolimenses, sino los sutagaos. ¡Ey, cari sutagao! Los sutagaos son indígenas de la zona hoy Fusagasugá. Los sutagaos eran de Fusagasugá, sí. Y allá llegó Sahuamanchica, conquistó ese territorio de Fusagasugá, le ganó. Sahuamanchica conquistó, sometió a los sutagaos. Esta comunidad no posee un estudio propio en razón de la inestabilidad de los indicios arqueológicos. El Saque Michúa y los caciques rebeldes en el Tercipal. Como el príncipe heredero, Sahuamanchica
Había participado activamente en varias batallas contra los panches en el Tolima, acérrimos enemigos de los muiscas. Al ascender al trono del Zipa, ¿qué pasó? Habiendo heredado riquezas considerables y el mando de 30.000 guerreros huechas, se propuso expandir el territorio bajo su dominio y consolidar su poder y someter a los pueblos enemigos. Los huechas eran los guerreros muiscas. Si sabes tanto cómo se llamaban los guerreros muiscas, huechas, era como se conocía el guerrero muisca en la época prehispánica. Los huechas tenían como misión defender los territorios de la Confederación Muisca de las incursiones de tribus enemigas como los panches. Por la descripción que han dado de los huechas, pues los huechas parecen haber sido una casta en el sentido en que era un grupo de personas que formaban una clase especial por sus características físicas, su personalidad, el trabajo que desempeñaban como guardianes del territorio. Muisca, los estímulos y recompensas que recibieron. Entonces dice que recibían mucha recompensa por defender el territorio. Tenemos al fray Pedro, cronista franciscano. Mira que teníamos a los franciscanos como cronistas, los cronistas franciscanos, refiriéndose al idioma muisca. Decían que los huechas eran significado de valiente. La traducción del primer elemento de la palabra presente presenta algunas dificultades porque la diéresis era un signo que no se escribía. Hue es pueblo, entonces huecha es varón del pueblo. Hue significa que concordaría perfectamente con el estatus y el rango. También se habla de que en voz muisca significa cha, varón. Cha, varón. Buiwe, muerte. Varón que da la muerte. Entonces ya estamos aprendiendo muisca. Cha, varón. Cha, varón. Cha, varón. Hue es pueblo. Huecha, varón de pueblo. Huecha, así se llamaban los guerreros, los huechas, varón de pueblo. Los guerreros huechas eran seleccionados entre los hombres más fuertes y valerosos de los dominios del príncipe Sihipqua. En su selección no entraban consideraciones del linaje, no entraban consideraciones de nobleza, por lo que cualquier hombre podía destacarse y ser enrolado para llegar a ser un huecha. Si estos descollaban por su valor, podían llegar a ser nombrados caciques. ¡Ey, huecha! Vas a ser nombrado cacique. Por tanto, entrar a formar parte de la nobleza local. Hombre de pueblo. ¿Qué? Entonces, ¿qué pasa con los huechas? El guerrero huecha era seleccionado entre los hombres más fuertes y valerosos de los dominios del príncipe. En los dominios del Zipa, en su selección no entraban consideraciones de linaje. Allá no había nobleza, no había linaje, por lo que cualquier hombre podía destacarse y ser enrolado para llegar a ser un huecha. Si estos descollaban por su valor, podían llegar a ser nombrados caciques. Por tanto, entrar a formar parte de la nobleza local. Es que en ellos no había linaje ni nobleza. Ser llamados caciques.
Los huechas eran una casta privilegiada. No podían ser de otra manera en una sociedad que vivía constantemente en pie. Eran elegidos entre los varones más saludables. 1. Recios. 2. Valientes. 3. Esforzados. 4. Sus hazañas bélicas eran recompensadas con largueza. Los premios llegaban hasta el otorgamiento del cacicazgo vacantes. Los que caían en acción de guerra recibían imponentes honores póstumos que consistían en que sus cadáveres eran aderezados sus cadáveres con determinados bálsamos, conducidos en hombros de otros combatientes, a fin de que su yerta presencia animara e infundiera bríos a los soldados en la contienda. ¿Cómo morían? Los huechas, los que caían en acción, recibían imponentes honores póstumos, recibiendo honores, sus cadáveres aderezados con bálsamo. A este modo, las huechas eran rescatados con la muerte para que salieran a ganar batallas contra sus enemigos. Las castas de los huechas no eran hereditarias. La casta de los huechas no eran hereditarios. No era dignidad que se alcanzara por el nacimiento. A ello solo llegaban los hombres por su arrojo y la fuerza de su brazo. Puede decirse, en otras palabras, que los huechas formaban una única casta democrática. Casta democrática. Formaban la casta democrática. La casta de los huechas no era dignidad que se alcanzaba por el nacimiento. A ellos solo llegaban los hombres por su arrojo y la fuerza de su brazo. Puede decirse, en otras palabras, las huechas forman una única casta democrática. Aspecto todo ajuar, estaba hecho de oro. ¿Cómo acostumbraban los muiscas? Sobre las huechas, los cronistas frailes, hombres grandes, cuerpos valientes, sueltos, determinados y vigilantes. Hombres valientes, determinados, de hermosa y grande disposición, ligereza y maña. Varones muiscas de las anteriores cualidades eran buscados entre los vasallos de todo el reino de Bogotá, instruyéndolos, enviándolos a la fortaleza de sus fronteras. Eran buscados entre los vasallos de todo el reino de Bogotá, instruyéndolos. Eran buscados para instruirlos y enviarlos a la fortaleza de sus fronteras. Eran buscados, enviados, instruidos las fronteras Pacatá. Entonces los frailes, como Fray Pedro, el cronista Fray Pedro, los frailes, entonces los franciscanos, como el Fray Pedro escribió acerca de los huechas. Cabello, no usaban melena, sino que tenían un cabello muy corto. En palabras de cronistas, andaban trasquilados. Para mayor seguridad y desembarazo en el combate cuerpo a cuerpo, los hombres del común, por el contrario, usaban el cabello largo hasta los hombros y partido en forma nazarena, como se puede observar en algunos de los parientes indígenas del cacique de don Pedro Tabaco. Óleo pintado por Gaspar de Figueroa, 1656, propiedad de la iglesia de Cómbita, titulado San Nicolás de Tolentino. Según Fernández de Piedradita, se consideraban gran afrenta que el cacique les cortase el cabello a los hombres del común, castigo utilizado también por los españoles. Se considera gran afrenta que el cacique les cortase el cabello a los hombres del común por los españoles. Por su parte, los muiscas
de más alta jerarquía, muiscas como el Oa Eucaneme de Hunza, se sabe que usaba el cabello largo de tal manera que podía enrollarlo sobre la cabeza dentro de una guirnalda de plumas, como la nota piedradita, quien añade que una rosa de pluma les caía sobre las cejas. Otros principales señores y caciques usaban bonetes de algodón, cofillas de red, cabello de hombres. Los muiscas de más alta jerarquía, Hoa, el saque, era el título de nobleza de los gobernantes de la parte norte de la Confederación Muisca. En el altiplano cundiboyacense y su sede de gobierno era la ciudad de Tunja. Hoa Saque, el saque, Hoa, título de nobleza. El Hoa o el saque era un título de nobleza. De los gobernantes del norte de la Confederación Muisca en el altiplano cundiboyacense. Del altiplano cundiboyacense, la ciudad de Tunja. El Hoa o el saque era el título de nobleza que se le daba en la Confederación de los Muisca del altiplano cundiboyacense de la ciudad de Tunja. Eucaneme, Quemuenchatocha, Quimuinchateca, llamaban las fuentes más tempranas Eucaneme, fue el penúltimo saque o Hoa de Hunza, sucesor del cacique después de la muerte de su tío. Entonces, Quemuenchatocha, Eucaneme de Hunza, fue una de las principales ciudades de la Confederación Muisca. Hunza, Tunja, Hunza vino a ser Funza. Se localizaba en la actual altiplano cundiboyacense, en el centro de la actual República de Colombia, y fue la sede del gobierno del saque, autoridad que ejercía poder sobre los pueblos de la zona norte. Hunza. Hunza. En el altiplano cundiboyacense. ¿Qué pasa con Funza? Con Hunza, que antes era Hunza. Pues fue una de las principales ciudades de la Confederación Muisca en la época precolombina. Confederación Muisca, época colombina, se localiza en el actual altiplano cundiboyacense, en el centro del actual, en el centro. Fue la sede del gobierno del saque, autoridad que ejercía poder sobre los pueblos de zona norte. La actual ciudad de Tunja fue fundada en el 1539, un año después de Bogotá, por los conquistadores españoles, sobre el emplazamiento original de Hunza. Entonces estamos acercándonos a la fundación de Tunja. Tunja, sobre los emplazamientos. Hunza. En el año 1539. El nombre de la ciudad proviene del legendario cacique Hunzaúa, cuyo nombre en chibcha, varón poderoso, Hunzaúa. El varón poderoso Hunzaúa, durante su reinado se centralizó el poder de todo el territorio muisca en la ciudad de Hunza, bautizada así en su honor, y se unificó la religión y el idioma. Hunzaúa.
Hun Sawa era un gran líder que logró unificar religión en Tunja cacique, religión, idioma, líder, cacique, que logró unificar el idioma y la religión en su territorio. Tunga. Hun Sawa habría sido el primer gobernante del territorio, figura fundacional del linaje de los Sakis, una figura legendaria del linaje de los Sakis. En Hunza se encontraban importantes centros ceremoniales, entre ellos los cercados de Kiminsa, que había en Tunja, muchachos. Habían los principales centros ceremoniales llamados los Kiminsa. Los cercados de Kiminsa. Cercados de Kiminsa. Cercados de Kiminsa. El pozo de Hun Sawa, lugar sagrado vinculado a la mitología muisca. ¿Qué pasaría con el pozo de Hun Sawa? Saques era un gran líder, casi que logró unificar el pozo de Hun Sawa como un lugar sagrado. Cojines del Saki, monumento lítico asociado a los rituales. Y los cojines del Saki, monumento lítico asociado a rituales de poder, legitimidad política. Cojines del Saki. Monumento lítico asociado a rituales de poder. Legitimidad al poder, legitimidad política. Y legitimidad política. Cojines del Sake, santuario del Sake de Hunza. Es un monumento muisca de origen prehispánico, situado en la comuna 6 de Tunja. Aunque no hay documentos fidedignos que expliquen su sentido, se presume por tradición y por conjeturas históricas. Santuario del Sake de Hunza. Santuario del Sake. Los cercados de Kimins, Aguamin Sake, Sake de Hunza. Y los chipches, idioma muisca o chipcha. El idioma puede ser muisca, el idioma puede ser chipcha. Es una lengua perteneciente al subgrupo magdalénico de la familia lingüística chipchense, que está hablada en el actual territorio del altiplano cundiboyacense, que hablaban en el altiplano cundiboyacense.
los del subgrupo magdalénico, que hablaban cundiboyacense, el subgrupo magdalénico, chipchense, que está hablada en el actual territorio del altiplano, Tunja y Bogotá, debido al gran número de habitantes. Que hablaban en el altiplano cundiboyacense, los del subgrupo magdalénico, chipchense. Es una lengua perteneciente al subgrupo magdalénico. Forman las ramas más meridionales de la lengua chipcha. Esto en Colombia y en Venezuela, chipchas. Familia lingüística chipchense. Chipchanas, chipchas, constituye un amplio grupo de lenguas habladas por varios pueblos amerindios. Territorio tradicional se extiende desde el nororiente de Honduras, nororiente, la costa caribeña de Nicaragua, así como el norte y centro de Colombia. Entonces, los chipchas, nororiente, Honduras, costa caribeña, Nicaragua. Entonces, los chipchas, nororiente de Honduras, los chipchas, pueblo amerindio, nororiente de Honduras, amerindio, nororiente de Honduras, costa caribeña, Nicaragua, de Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Nicaragua, Panamá. Así como el norte y así como el centro de Bogotá, así como el centro de Colombia. Así como lo era el norte, centro y Venezuela. Se han logrado clasificar 26 lenguas dentro de esta familia. 26 lenguas, de las cuales 9 se encuentran extintas. 26 lenguas, muchachos. Ustedes saben lo que son las lenguas chipchenses. 26 lenguas, de las cuales 9 son extintas. Se han extinguido. En su mayoría se trata de lenguas cuyos territorios coinciden con los principales centros de actividad social. Estos territorios coinciden con centros de actividad social y política durante la colonización española.
Estos territorios coinciden con gobiernos españoles, gobiernos de españoles. De actividad, gobiernos con actividad social y política. Es con actividad social, política. Se han logrado clasificar 26 lenguas de esta familia lingüística. En su mayoría se trata de lenguas cuyos territorios coinciden con actividad social y política durante la colonización. Gobiernos de la colonización. Colonización española. Otras lenguas están al borde de la extinción. Otras lenguas están en la extinción. Tal es el caso del paya, guatuso, ambas con aproximadamente 600 hablantes en Nicaragua, de la cual solo quedan 24 hablantes. Que en Nicaragua solo quedan 24 hablantes, que están en extinción de esas lenguas. Lenguas están en extinción. Particular la que se llama guatuso, paya, guatuso. Y del rama, hablada en la comunidad del Cayo Rama, costa Caribe Sur, en la región de la costa oriental de Nicaragua. Nicaragua, rama. Monumento del pueblo Tairón. Lenguas pertenecientes con las lenguas, qué emoción, ¿no? Casani relacionó como lenguas chipsas el muisca y el tunebo. Uwa son un pueblo amerindio asentado en la Sierra Nevada del Cocuy. Andes nororientales. Entonces tenemos los tunebos asentados en la Sierra Nevada del Cocuy. Tunebos asentados en la Sierra Nevada del Cocuy. Como lenguas chipsas el muisca y el tunebo. Solo que el tunebo está en los Andes nororientales. Muiscas y tunebos como lengua chipcha. Los tunebos asentados en la Sierra Nevada, en la cordillera de los Andes nororiental. Y caramba. Entonces que los tunebos Andes nororientales, departamento de Boyacá, Arauca, norte de Santander, Casanare, Casanare, Arauca, Santander, Arauca, Boyacá, más que todo departamento de Boyacá y Arauca. Boyacá y Arauca.
Tenemos al arhuaco, parentesco de estas lenguas con el arhuaco. El arhuaco, lengua arhuaco o iku, a la lengua amerindia de la familia chibcha, usada por el pueblo autodenominado el Lica. Otra lengua es la lengua arhuaca, arhuaco. Ica. Iku, pueblo Ica, quien además comprobó una relación con el Guaymi, comarca panameña, talamaqueña, familias lingüísticas, Congreso Internacional de Americanistas, lengua arhuaca, idioma muisca, familia lingüística chipchense, y en él hablaba territorio altiplano, principalmente Tunja y Bogotá, altiplano cundiboyacense. ¿Cómo queda el altiplano? ¿Qué me puedes decir tú del altiplano? Es una zona de tierras altas, planas, ubicada en la cordillera oriental de los Andes, entre departamentos colombianos, Cundinamarca, Boyacá. Su territorio coincide en gran medida con el antiguo territorio ocupado por los muiscas, en departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Territorios, los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, terrenos planos. Cordillera Oriental de los Andes, una cordillera que ocupa la zona occidental de América del Sur. Cordillera que ocupa zona occidental de América del Sur, bordeando toda la costa en el Océano Pacífico. Longitud, por lo que es la cordillera continental más larga de la Tierra. ¿Cuál es la cordillera más larga de la Tierra? Pues la de los Andes, 8.500 kilómetros. Es la cordillera continental, nace en el extremo sur. Territorio que hablaba en el altiplano con los territorios de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, ubicados en la cordillera más larga del continente, la cordillera de los Andes, con 8.500 kilómetros, que nace desde el sur, cordilleras de los Andes, quechua. Los quechua son una familia de lenguas originaria de América, cuya distribución geográfica se extiende en las zonas occidental América del Sur a través de varios países, especialmente la cordillera de los Andes, donde se encuentran los cordillera de los Andes, quechua. Andes. Están los quechuas. Las montañas del Andes Suyo. Fue un suyo del Imperio Inca, ubicado por parte de las Amazonías, Sudamérica, como la evidencia de los topónimos, usos y costumbres de esas regiones. Comprendió principalmente parte de las yungas, ceja de montañas donde dejaron huella. Cordillera de los Andes. Es una cordillera. Las montañas del Andes Suyo, cordillera que ocupa la zona occidental de la América del Sur. Los Andes Suyos,
ubicados en la cordillera occidental del sur de América del Sur. Bordeando toda su costa, en el Océano Pacífico. Bordean la costa. Tiene una longitud 8500, cordillera continental más larga. Nace en el extremo sur, en Tierra del Fuego, atravesando de sur a norte los territorios de Argentina, Chile, Bolivia. O sea, me está diciendo que atraviesa desde Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador. Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia. Nos une la cordillera la cordillera de los Andes, con los argentinos, con los chilenos, con los bolivianos, con los ecuatorianos, con los peruanos, y el occidente de Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Occidente de Venezuela. No me voy a reír. Tengo cabeza. Esas vainas. Tienen un ancho variable. Su ancho es de 250 a 750 kilómetros. Ocupa una superficie de 2.870. Ocupa una superficie aproximada. Esta ocupa en total una superficie de 2.870.000. Su altitud media es entre 3.000 y 4.000. Una altura de 3.000 a 4.000. No son tan altos. Ocupa un área de ocupa todo. 2.870.000. 870. Su altitud media está entre 3.000 y 4.000. Volcanes más altos del planeta y su punto más alto, Aconcagua. Volcanes más altos del planeta. ¿Dónde están los volcanes más altos? Su punto más alto es el Aconcagua. Alto, siendo el punto más alto. Aconcagua. Bueno, cuyos 6.900 metros hacen de esta montaña la más alta del planeta. La altura más alta, 6.962. Con 6.962 metros de altura. O sea, usted dice, subí 3.000 metros. En la cordillera oriental, 3.000 metros. Pero la más alta es Aconcagua con unas 6.000, casi 700, casi 7.000, 6.962. Hacen de esta montaña la más alta del planeta. Es la montaña más alta del planeta. ¿Cuál es la montaña más alta del planeta? Sin contar eso.
En la zona de los Andes se ensancha, dando lugar a las mesetas elevadas del altiplano. Es que en la zona central, los Andes, esta meseta se eleva del altiplano. Andes se eleva. Dice que esta meseta se eleva. Se eleva del altiplano y la puna, compartida por Argentina, Bolivia, Chile, Perú. La puna de Atacama. 4.500 alrededor de 80.000, compartida entre el noroeste, Argentina y Chile. Compartidas por Argentina, Bolivia, Chile. Desde el altiplano central hacia el norte y luego se vuelve angosta nuevamente. Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Luego se vuelve otra vez angosta, se ensancha, se eleva y se ensancha. Luego se angosta. Se vuelve angosta, en Colombia se vuelve ancha al dividirse en 3 ramales. Mira el origen de todo. En Colombia, lo que es la cordillera de los Andes, que viene del sur. ¿Qué pasa? Mira que la cordillera de los Andes se divide en 3 ramas. Mirad que la cordillera de los Andes en Colombia se divide en 3 ramas. Ah, bueno, mira lo afortunado que somos, pues tenemos la cordillera de los Andes, que en Colombia se divide en 3 cordilleras: occidental, central y oriental. Occidental. Qué buen trabajo el de los conquistadores. Esta última continúa, o sea, la oriental, hacia el noroeste, entrando a Venezuela, convirtiéndose en cordillera de Mérida. Occidental y oriental. Y la cordillera oriental entra a Venezuela. Hasta Mérida y hasta Mérida, convirtiéndose en cordillera de Mérida. En Mérida entra en Venezuela. Denominándose cordillera oriental, entra a Venezuela a Mérida. Cordillera occidental. Son los 3 ramales principales que se dividen de la cordillera de los Andes. Se extiende en dirección sur-norte hacia el nudo de los Pastos de Nariño, hasta el nudo del Paramillo, en Antioquia y Córdoba. Bueno, vamos a la cordillera occidental. 3 ramales. La cordillera occidental se extiende de sur a norte. Cordillera occidental se extiende. Cordillera occidental se extiende sur-norte. Norte. Cordillera sur-norte.
desde el nudo de los Pastos, desde Nariño hasta Antioquia y Córdoba. Desde Nariño hasta Antioquia. Desde Nariño hasta llegar a Antioquia y Córdoba. Cordilleras Occidentales se extiende sur-norte desde Nariño hasta llegar a Antioquia. Desde Nariño, Nueve Paramillo hasta Antioquia y Córdoba, donde se ramifica en la serranía. Se va a ramificar en la serranía de Ayapel, de San Jerónimo y Avive. Nueve Paramillo se ubica en la cordillera occidental en los departamentos de Antioquia y Córdoba. También nace Serranía de San Jerónimo, que separa cuencas de San Jorge y Sinú, la Serranía de Ayapel y de las cuencas del río San Jorge. Hasta el nudo de Paramillo, o sea, Jaramillo no, pero está en Antioquia, nudo de Paramillo. Más exactamente. Muy paramilloso. En Antioquia y Córdoba se ramifica las serranías Ayapel. Ayapel es un municipio colombiano localizado en el extremo oriental. Córdoba bañando por las aguas del río San Jorge y la ciénaga de Ayapel. La ciénaga de Ayapel, San Jerónimo, bañado por las aguas del río San Jorge, en Córdoba, se ramifica en las serranías de Ayapel. Se ramifica en las serranías de Ayapel. San Jerónimo es una cadena montañosa colombiana perteneciente a la cordillera occidental. Nueve Paramillo se dirige hacia el nororiente, separa la hoya del río Sinú de la del río San Jorge. La serranía de San Jerónimo, una cadena montañosa que pertenece a la cordillera de los Andes. San Jerónimo. Occidental. Bañado por las aguas del río San Jorge. Serranía de Ayapel, municipio colombiano en el extremo oriente de Córdoba, al oriente, bañado por las aguas río San Jorge y la ciénaga de Ayapel. Bañado por el río San Jorge. San Jerónimo, serranía de San Jerónimo, cadena montañosa, pertenece a la cordillera occidental de los Andes. Cadena montañosa perteneciente
A. Cadena montañosa perteneciente Su formación está asociada a procesos tectónicos similares a los que dan origen a las otras cordilleras. Cordilleras andinas. Otras cordilleras andinas impulsadas por la de la placa de Nazca, impulsados por la subdirección de la placa de Nazca, placa sudamericana. Su formación está asociada a procesos tectónicos. Se dirige hacia el noreste y separa el río Sinú de. Se dirige hacia el nororiente. Separa río Sinú. Cordillera Occidente. Este proceso tectónico ha causado la elevación de cadenas. El proceso tectónico eleva cadenas montañosas, además de ser responsable de movimientos sísmicos. La actividad volcánica tiene también lugar papel clave en formación de los picos. Procesos tectónicos causan elevación en cadenas montañosas. Tectónicos dan lugar cadenas montañosas, además de ser responsable de movimientos tenemos eso como gran cosa. Cordillera Occidental. Ahora la central cordillera se divide al sur de Colombia. Se extiende desde el nudo de Almaguer o macizo colombiano, Cauca, macizo colombiano, hasta la serranía de San Lucas, departamento de Bolívar. Central. Desde el macizo hasta el nudo de Almaguer. Nudo de Almaguer. Nudo de Almaguer. En el departamento de Cauca. Están limitadas por los valles. Limitado por valle, río Cauca, río Magdalena. Río Cauca al occidente, río Magdalena al oriente. Esta cordillera limitada por los valles de los ríos Cauca, Magdalena. Desde el macizo en Cauca hasta la serranía de San Lucas, colombiano, Cauca hasta la serranía de San Lucas, donde queda la serranía de San Lucas. Es una formación montañosa ubicada en el extremo norte, al norte de la cordillera central perteneciente a la cordillera de los Andes, con extensión de 16.000, con altura de 2.700.
norte de la cordillera central. La cordillera central tiene una extensión de 16.000 kilómetros, con una La actividad volcánica asociada con este fenómeno también es clave, con varios nevados importantes a lo largo de la cordillera. En esta cordillera se encuentran denominados el eje cafetero. Sobresale por la presencia de varios nevados, entre los cuales eje cafetero, Nevado Ruiz, Santa Isabel, Huila, Tolima, Paramillos de Santa Rosa, Quindío y el Cisne. Entonces, este proceso geológico dio lugar a la formación de los Andes. Sigue siendo responsable de la actividad sísmica. La cordillera continúa experimentando movimientos, genera inestabilidad, aunque actualmente procesos son mucho más lentos. En el pasado, la actividad volcánica asociada con este fenómeno también es clave. Cordillera se encuentra el denominado eje cafetero. ¿Por qué es importante esta cordillera? Eje cafetero tiene nevados como Nevado del Ruiz, el Ardillero, el Eje, el cafetero, varios nevados del Ruiz, Nevado del Ruiz, Santa Isabel, del Huila y del Tolima. Del Tolima, del Huila, así como los paramillos de Santa Rosa. Un jaramillo, Santa Rosa, Quindío y Cisne. Santa Rosa, Cisne, el Quindío, sobre la cordillera y sus valles se ubican importantes ciudades: Medellín, Armenia, Pereira, Manizales. Pues ¿por qué Manizales es así? Porque está sobre la cordillera central. Medellín, ¿por qué es así? Cordillera central. Medellín, Popayán, Ibagué, Medellín, Popayán, Ibagué, Manizales, Armenia y Pereira. Claro, vienen a la cordillera oriental los de la cordillera central. Esta cordillera atraviesa departamentos de Antioquia hasta un 26%. Atraviesa Tolima, Nariño, Quindío. Esta cordillera atraviesa departamentos de Antioquia. Cordillera atraviesa
hasta Antioquia. Hasta Antioquia. Tolima, Bolívar, Nariño. Cordillera atraviesa Antioquia, Tolima, Bolívar, Cauca, Nariño, Huila, Valle, Caldas, Putumayo, Quindío, Risaralda. 11 departamentos. Quindío, Tolima, Bolívar. Uno, dos, tres, cuatro. Atraviesa 11 departamentos. Antioquia, Valle, Caldas, Putumayo, Quindío. Putumayo, Quindío, Risaralda. Dentro de la cordillera central se encuentran algunos de los nevados. Orografía, el Nevado del Ruiz, 5321, 5300. Nevado del Tolima, 5216, 5200, 5. Oiga, entonces los nevados de la cordillera central son más altos que la cordillera oriental, porque son nevados precisamente. Volcanes activos que no solo tienen importancia, sino que también tienen una cultura, pues representan un importante atractivo turístico. El Parque Nacional Natural Los Nevados protege una de las áreas más extensas del páramo, que es lo que contribuye a la regulación hídrica, y preservación de la biodiversidad. Huila, 5364. 5364 el Huila. 5300. El Tolima, el Tolima, Santa Isabel, 4965. Otro número.
Santa Isabel. 49,65. Serranía San Lucas. Ubicada en el extremo norte de Cordillera Central, norte, pertenece a Cordillera de los Andes. Tiene una extensión de 16.000. Serranía San Lucas. Se ubica en Antioquia, Bolívar, llanura del Caribe. Elevación de la región limita con el oriente y sur. La región limita por el oriente. Se ubica en los departamentos Antioquia, Bolívar. Se ubican en los departamentos Antioquia y Bolívar. Confluencia en la llanura del Caribe colombiano. La región limita. Región por el oriente y sur. Con un curso medio del río Magdalena. Por el occidente con el río Cauca. Entonces la región limita por el oriente y sur. Serranía San Lucas limita río Magdalena. Con alturas de la Cordillera Central, de 16.000. Cordillera Central, 16.000. Antioquia, departamento de Antioquia, Bolívar, elevación de San. Región limita por oriente y sur, río Magdalena. Está limitado oriente-sur, río Magdalena. Oriente-sur, río Magdalena. Por el occidente, río Cauca. Al sur, Antioquia. Cauca al sur. Punto. Bueno, esa es la introducción.
Esta formación está formada por rocas sedimentarias. Formación. Rocas sedimentarias que provienen del Cenozoico. Cenozoico, con presencia de rocas ígneas al centro. Son las rocas metamórficas. Rocas sedimentarias. Entonces, ¿qué hay en la serranía de San Lucas? Rocas sedimentarias, rocas metamórficas. No, esta formación está formada por rocas sedimentarias que provienen de Cenozoico con presencia de rocas ígneas al centro. Rocas sedimentarias provienen del Cenozoico. Tercera y última era escala temporal. Comenzó hace 66, sucedió Mesozoico. Se extiende hacia la actualidad en la posición de las antiguas terciarias. Rocas ígneas magmáticas son rocas que forman cuando el magma se enfría. Se solidifica, se enfría hacia el enfriamiento, se produce lentamente bajo la superficie, se forman rocas con cristales. Rocas cristales grandes, denominadas rocas plutónicas. Rocas plutónicas, ígneas, mientras que si el enfriamiento se produce rápidamente. Rocas ígneas se forman cuando el magma se enfría, se solidifica y ese enfriamiento se produce lentamente bajo la superficie y forma rocas con cristales. Cuando el magma se enfría, forma rocas cristales. Aquí hay rocas sedimentarias.